Lección 1. Personal amable. Espero que haya disfrutado de su estancia aquí. Hoy todo estuvo muy cómodo y limpio. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio. Estimados huéspedes, les agradezco mucho la amabilidad y la disposición de su personal. Compartiré tus elogios con el equipo. El desayuno también estaba delicioso y muy fresco. Nuestro chef utiliza únicamente ingredientes orgánicos de la zona. Sin duda recomendaré este hotel a otros. Nos encantaría volver a verte. Disponen de un programa de fidelización para clientes. Sí, puedes registrarte gratis ahora. Voy a rellenar el formulario de inmediato. Ofrece descuentos para tus futuras visitas. Esa es una idea de negocio excelente. Valoramos enormemente a nuestros clientes habituales. Aquí está la llave de mi habitación. Gracias y que tenga un buen viaje. Tomaré el autobús lanzadera al aeropuerto. Llegará en 5 minutos exactos. Lección 2. Luz roja. Por favor, orille su coche. Disculpe, señor, no vio la luz roja. Oh, pensé que podía girar a la derecha. Debes detenerte por completo antes de girar. Hoy tenía muchísima prisa. La seguridad es más importante que la velocidad. Lamento mucho el error. ¿Puedo ver su licencia de conducir, por favor? Está en mi bolso, en la parte de atrás. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. Prestaré más atención a las señales. La multa por esto es de $50. Puedo pagar la multa en línea ahora. Sí, las instrucciones están en el billete. No permitiré que esto vuelva a suceder. Las leyes de tránsito protegen a todas las personas que se encuentran en la vía pública. Comprendo mi responsabilidad como conductor. Te dejaré ir con una advertencia. Muchas gracias por su extrema amabilidad, señor. Por favor, conduzca despacio y con mucha precaución. Lección 3. Pequeños hábitos. Tu inglés está mejorando muy rápidamente ahora. ¿Qué pequeño hábito utilizas para seguir aprendiendo palabras o datos nuevos? Leo un artículo de noticias cada mañana. Me gusta ver películas con subtítulos. Esa es una forma muy eficaz de aprender. También utilizo una aplicación móvil para practicar. Escribo 5 palabras nuevas en mi diario. Utilizas esas palabras en una oración. Sí, intento decirlas en voz alta. Es difícil recordarlos todos. La repetición es el secreto para una buena memoria. Yo también empezaré a escribir en un diario. Podemos practicar hablando juntos todos los días. Eso me sería de gran ayuda. Aprender debería ser un proceso muy divertido. Me interesan la ciencia y la historia. Mañana podremos leer sobre los planetas. Llevaré un libro sobre el espacio.
El esfuerzo constante conduce a un gran éxito. Lección 4. El poderoso cazador. El cielo nocturno guarda muchas historias ancestrales. Explicaba cómo las personas o los animales se convertían en estrellas, por ejemplo, por qué Orión, el poderoso cazador, persigue a Tauro, el toro. Es un cuento de la mitología griega. Las estrellas parecen un verdadero cazador. La gente utilizaba las estrellas para navegar por el mar. Cada constelación tiene un nombre muy singular. ¿Ves las 3 estrellas seguidas? Ese es el cinturón del gran Orión. Es muy fácil de encontrar en invierno. ¿Por qué persigue al toro esta noche? El toro está protegiendo a las 7 hermanas. Estas historias hacen que la ciencia sea muy interesante. Los antiguos tenían una gran capacidad de observación. Utilizamos herramientas modernas para ver más allá. Pero para nosotros las estrellas siguen siendo las mismas. Es un universo muy bello y vasto. Somos una parte muy pequeña de ello. A continuación, quiero aprender sobre la luna. Estará lleno el viernes por la noche. Lección 5. Experiencia local. Deberíamos reservar una habitación en este hotel. Tiene un aspecto muy caro y muy moderno. Prefiero la comodidad y la seguridad que ofrece este lugar. Supongo que la experiencia local depende de lo que prioricemos. Quiero una habitación con ducha de agua caliente. Quiero alojarme en una pequeña casa de huéspedes. Puede que no hablemos bien el idioma local. Los dueños suelen ser personas muy amables. ¿Y qué tal la calidad de la comida? Podemos comer en el mercado callejero local. Me preocupa la higiene del lugar. La comida es muy fresca y muy barata. Aceptaré alojarme en una pequeña casa de huéspedes. Además, ahorraremos mucho dinero. Podemos gastar el dinero en una excursión. Ese es un plan muy sabio y lógico. Voy a buscar una habitación por internet ahora. Asegúrate de que tenga una buena calificación. Encontré un lugar de 5 estrellas. Lección 6. Discurso histórico. Fue un día muy oscuro en la historia. Discurso de Robert F. Kennedy tras el asesinato de Martin Luther King Jr. Habló sobre la paz y la justicia social. Quería poner fin a los disturbios violentos. Sus palabras fueron muy tranquilas y contundentes. La gente le escuchaba porque confiaba en él. Es uno de los mejores discursos de la historia. Allí citó a un antiguo poeta griego. Pidió amor en lugar de odio. Es triste que muriera poco después. Ambos hombres deseaban un mundo mejor para todos. Deberíamos enseñar esto a nuestros alumnos hoy en día. Se necesita valentía para un cambio real. Es una lección sobre la compasión humana. Las palabras pueden sanar a una nación muy herida. Reproduciré el audio en mi clase. A los estudiantes les resultará muy conmovedor.
La historia se construye con estos momentos de valentía. Nunca debemos olvidar su gran sacrificio. Lección 7. Pequeños avances. Esta guerra duró 4 largos años. En la mayoría de los casos, estas batallas, que duraban solo unos días, no resultaron en grandes ganancias ni pérdidas de territorio. Fue una guerra muy lenta y difícil. Muchos soldados sufrieron en las frías trincheras. Las filas no se movieron durante muchos meses. Ambas partes estaban muy cansadas de luchar. Esto demuestra la intimidad del conflicto violento. Las pequeñas victorias se consiguieron a un precio muy alto. La tecnología cambió la forma en que se libraba la guerra. Utilizaron tanques y aviones por primera vez. Pero la estrategia seguía siendo muy antigua. ¿Por qué no detuvieron la guerra antes? La política y el orgullo mantuvieron viva la batalla. Es un capítulo muy trágico para la humanidad. Debemos estudiar esto para evitar futuras guerras. La paz es mucho más difícil de construir que la guerra. Requiere mucha cooperación internacional. Terminaré de leer este informe hoy. A continuación, deberíamos analizar el Tratado de Paz. Lección 8. La atracción de los artistas. Este pueblo es muy tranquilo y silencioso. Por este motivo, Niagara-on-Tela la que atrae a muchos pintores y fotógrafos. La luz sobre el agua es muy suave. Los edificios antiguos también son muy coloridos. Quiero tomarle una foto al reloj. Muchos artistas se sientan aquí durante muchas horas. Capturan la belleza de los jardines. Vi a una mujer pintando el lago. Las flores florecen con mucho brillo en primavera. Es como una escena de una película. El turismo ayuda enormemente a la economía local. Deberíamos comprar un cuadro como recuerdo. Prefiero un dibujo pequeño y sencillo. Visitemos la galería del arte local. Allí podemos ver trabajos más profesionales. Este pueblo tiene un encanto muy singular. Es un lugar perfecto para unas vacaciones. Me siento muy relajado y feliz aquí. Deberíamos quedarnos 2 días más. Lección 9. Planificación del viaje. El verano llegará muy pronto, querida. Hola, ¿ya empezaste a planificar nuestro próximo viaje? Sí, he estado mirando opciones para reservar. Me gustaría visitar las montañas. Prefiero quedarme cerca del mar azul. Podemos encontrar un lugar que tenga ambas cosas. Italia tiene algunas colinas costeras muy hermosas. Eso suena a una idea muy romántica. Deberíamos reservar los vuelos esta semana. Buscaré una buena oferta de viaje. Necesitamos un hotel con buenas vistas. Voy a consultar las reseñas en Internet. Deberíamos alquilar un coche o viajar en tren. Los trenes son muy rápidos y muy cómodos. También quiero visitar los museos antiguos. Vamos a comer mucha pasta deliciosa.
Tengo que comprarme un traje de baño nuevo hoy. Empacaré mi cámara y mis lentes. Nos haremos muchas fotos preciosas juntos. Estas serán nuestras mejores vacaciones de la historia. Lección 10. Notas sobre el café. Hoy en día contamos con una gran variedad de granos de café únicos. Busco un sabor suave. ¿Qué tal la mezcla etíope, conocida por sus notas afrutadas? Tiene un aroma muy fuerte. Su aroma recuerda a las bayas frescas y al jazmín. Prefiero el café que no sea demasiado amargo. Este tueste en particular es muy suave al paladar. Debo tomarlo con leche o con azúcar. Recomiendo tomarlo solo para apreciar el sabor de la fruta. Entonces seguiré su sugerencia profesional. Te prepararé una taza de té recién hecha. Gracias por su detallada explicación. Es un placer para mí compartir mis conocimientos. El color de los granos es muy claro. Eso se debe a que están ligeramente tostados. Estoy listo para probar esta mezcla especial. En breve se lo traeré a su mesa. Tengo muchas ganas de vivir esta nueva experiencia. Disfrute cada sorbo de su café. Lección 11. Errores de aprendizaje. Steve es una persona muy sociable. Steve habló con mucha gente ayer. Cometió muchos errores durante su discurso. Pero la gente fue paciente con él e intentó escucharlo. Es importante apoyar a nuestros amigos. Se sentía muy nervioso en el escenario. Creo que mejorará con más práctica. Deberíamos ofrecerle una retroalimentación honesta. Él valora mucho nuestra opinión. Los errores son una parte natural del aprendizaje. Esa es una perspectiva muy sabia. Siempre debemos ser amables con los principiantes. Lo invitaré a estudiar con nosotros. Esa es una idea muy útil, John. Podemos practicar nuestras presentaciones juntos. El éxito requiere un gran esfuerzo colectivo. Me alegra que la gente haya tenido paciencia con él. La amabilidad marca una gran diferencia. Llamaré a Steve más tarde esta noche. Lección 12. El bolígrafo perfecto. Bienvenidos a nuestra tienda de regalos especializada. Estoy buscando un regalo para mi padre. ¿Le gusta más leer o escribir? Le encantan ambas actividades. ¿Qué te parece este libro de misterio en un estuche de bolígrafo profesional? Eso suena perfecto, puedo probar el bolígrafo. Puedes probarlo en este papel de alta calidad. La tinta fluye con mucha suavidad sobre la página. Es una pluma estilográfica de una marca famosa. La novela de misterio también tiene muy buena pinta. Es un éxito de ventas en muchos países. Le regalaré este set por su cumpleaños. Puedo ofrecerte un bonito envoltorio para regalos.
Eso sería muy conveniente. Prepararé el paquete ahora mismo. Estoy segura de que le encantará este regalo. Las herramientas de calidad inspiran una mejor escritura. Estoy completamente de acuerdo con su afirmación. Aquí tienes tu elegante set de regalo, Anna. Lección 13. El lobo amigable. Esta historia es una leyenda local muy famosa. ¿Quién es el hombre del marco dorado? Ese es San Francisco del pueblo de Gubbio. Es un lobo salvaje el que está a su lado. Sí, el lobo fue en su día muy peligroso. ¿Cómo transformó el santo al animal? Le habló al lobo con gran cariño. De nuevo puso su pata en la mano de San Francisco. El lobo y la gente mantuvieron la paz. Es una hermosa historia de amistad. El lobo vivió en el pueblo durante años. Los habitantes del pueblo alimentaron al animal. Le daban de comer todos los días. Los animales suelen responder positivamente a la amabilidad humana. Debemos respetar a todos los seres vivos. Quiero leer la historia completa ahora. Te daré un libro sobre él. La historia está llena de maravillosas sorpresas. Esta leyenda nos enseña una gran lección. Lección 14. Trabajadores ferroviarios. La construcción de este ferrocarril fue una tarea colosal. ¿Por qué tardó tantos años en terminarse? Encontrar suficiente mano de obra era un problema constante. Dado que esos trabajadores solo aceptaban salarios altos, los propietarios del ferrocarril decidieron buscar ayuda. Contrataron trabajadores de muchos países diferentes. Los nuevos trabajadores se mudaron aquí de forma permanente. Muchos de ellos se quedaron para construir una nueva vida. El trabajo era muy peligroso y duro. Tuvieron que abrirse paso a través de roca sólida. Cambió la economía del país. Los viajes se volvieron mucho más rápidos para todos. Les debemos mucho a esos valientes hombres. La historia se construye con las manos de muchos. Admiro su fuerza y su valentía. Podemos ver su legado en esta emisora. Quiero aprender sobre su vida cotidiana. Tengo algunas fotografías antiguas para mostrarte. Las fotografías hacen que el pasado se sienta muy real. Pasemos a la siguiente sala de exposiciones. Lección 15. Documentos de viaje. Deberíamos finalizar su vuelo internacional ahora. Ya tengo mi maleta lista para el viaje. Debes consultar los requisitos de entrada. Y asegúrese de que su pasaporte tenga suficiente validez. Debería tener una validez de 6 meses más. Comprobaré la fecha de caducidad esta noche. Necesita visa para su destino. Creo que puedo conseguir uno en el aeropuerto. Es mejor solicitarlo con antelación por Internet. Eso me ahorrará mucho tiempo. Puedo ayudarte con el formulario de solicitud. Eres un consultor muy útil, John.
Por favor, traiga una fotografía digital. Tengo una guardada en mi teléfono móvil. También debemos considerar el seguro de viaje. Quiero una cobertura médica completa. Encontraré la mejor póliza para usted. Me siento muy segura con tu plan. La preparación es clave para un viaje feliz. Lección 16. Estilo elegante. Este evento es una velada social muy importante. No sé qué ponerme. Debemos tener en cuenta el tema de la ocasión. ¿Qué tal algo elegante y semiformal? Un vestido azul marino sería muy elegante. Prefiero un color verde oscuro. El verde también es una opción muy sofisticada. Debo usar tacones altos o zapatos planos. Los tacones altos combinarán con el estilo formal. Quiero sentirme cómoda mientras bailo. Podemos encontrar zapatos con tacón más bajo. También necesito un bolso pequeño para la noche. Este bolso de mano plateado es muy popular ahora. Combina perfectamente con mis joyas. Serás la estrella de la noche. Gracias por tus consejos de moda, John. Es importante sentirse segura con la ropa que se lleva. Estoy lista para comprar este conjunto ahora. Lo llevaré al mostrador por usted. Lección 17. Elegancia en el atuendo. Este collar de perlas es una pieza atemporal. Añade un toque de elegancia a cualquier atuendo. Es cierto, mantendré la mente abierta y te mostraré más. También me interesan las pulseras de oro. El oro es un metal muy cálido y brillante. Es un artículo de oro macizo o chapado. Se trata de oro amarillo macizo de 18 quilates. Lo siento muy pesado en la mano. Los materiales de calidad siempre tienen cierto peso. Quiero algo que pueda usar todos los días. Esta sencilla cadena es perfecta para el uso diario. Tiene un cierre muy seguro. Cuenta con un cierre reforzado para mayor seguridad. Me gusta mucho el diseño. Las joyas son una inversión en tu estilo. Lo pensaré un momento. Tómese todo el tiempo que necesite. Creo que compraré la cadena de oro. Hoy has hecho una excelente elección. Lección 18. Rutina matutina. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Para mí es un comienzo muy temprano. Bebo agua y luego medito profundamente. Eso suena a una rutina matutina bien planificada. Debería intentar incorporar algo de movimiento también. Haces ejercicio antes de desayunar. Corro durante 30 minutos en el parque. Por lo general, me siento muy cansado por la mañana. El ejercicio en realidad te da más energía. Intentaré estirar mañana por la mañana. Empezar poco a poco es la mejor manera de cambiar.
Quiero reducir el tiempo que paso frente a la pantalla por las mañanas. Leer un libro es mejor que consultar las noticias. Dejaré mi teléfono en otra habitación. Entonces te sentirás mucho más tranquilo. Gracias por los útiles consejos para la vida. Una buena mañana da pie a un buen día. Me entusiasma cambiar mis hábitos. Tienes el poder de superarte a ti mismo. Lección 19. Remodelación de la cocina. Esta estufa tarda demasiado en calentar. El refrigerador también está haciendo mucho ruido. Estoy cansado de nuestros viejos electrodomésticos de cocina. Definitivamente, es hora de actualizarlos. Deberíamos comprar un horno inteligente esta vez. Quiero un lavavajillas que sea muy silencioso. El acero inoxidable tiene un aspecto muy moderno y limpio. Además, es muy fácil de mantener ordenado. Deberíamos ir hoy a la tienda de electrodomésticos. Primero debemos medir el espacio. Voy a buscar la cinta métrica ahora. No olvides comprobar la calificación energética. Quiero ahorrar dinero en electricidad. Las máquinas modernas son mucho más eficientes. Podemos cocinar mejores comidas para nuestra familia. Tengo muchas ganas de tener una cocina nueva. Será una muy buena inversión. Veamos los precios en línea. Encontraré las mejores ofertas para nosotros. Lección 20. Restauración de la ciudad. Este pueblo luce exactamente igual que en el pasado. Los edificios se encuentran en muy buen estado. Actualmente, los turistas que pagan la entrada para visitar esta maravillosa ciudad histórica financian gran parte de las labores de restauración y mantenimiento. Es una muy buena manera de preservar la historia. Cada boleto ayuda a pagar a los carpinteros. Utilizan métodos tradicionales para reparar los tejados. Queremos que el pueblo conserve su autenticidad. Los muebles del interior también son muy antiguos. La mayoría de las piezas son originales de la época. Me siento como si estuviera en otro siglo. Ese es el objetivo de nuestra fundación. Me complace apoyar este proyecto. Tu contribución marca la diferencia. Los jardines también están muy bien cuidados. Voluntarios locales ayudan con las flores. El espíritu comunitario es muy fuerte aquí. Se necesita mucha gente para salvar el pasado. Les diré a mis amigos que vengan. Agradecemos su amable recomendación. Lección 21. Sonrisas diarias. Te ves muy feliz esta tarde. Hoy he tenido una mañana muy productiva. ¿Qué te hizo sonreír hoy? Un pajarito cantaba cerca de mi ventana. La naturaleza tiene la capacidad de brindar alegría. También recibí una carta de mi hermana. Recibir una carta física es algo muy especial. Ella vendrá a visitarme el mes que viene. ¡Qué noticia tan maravillosa para celebrar! También ayudé a una anciana con las bolsas.
Ayudar a los demás siempre sienta muy bien. ¿Qué te hizo sonreír hoy, John? Vi un perro muy gracioso en el parque. Los perros son criaturas muy tontas y adorables. La risa es la mejor medicina para el estrés. Deberíamos centrarnos en las cosas positivas. La vida está llena de pequeños momentos felices. Estoy de acuerdo con tu visión optimista. Disfrutemos ahora de nuestro café caliente. Lección 22. Tipos de pizza. Vamos a hornear una pizza fresca. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita para preparar? Me gusta preparar una pizza margarita clásica. Me encanta la combinación de albahaca y queso. El secreto está en la fina corteza. Deberíamos hacer la masa nosotros mismos. La masa hecha a mano siempre sabe mucho mejor. Te ayudaré con la harina. Necesitamos amasarlo durante 10 minutos. Mis brazos van a hacer un buen ejercicio. Requiere mucha paciencia y calor. La salsa de tomate huele muy fresca. Utilicé tomates de mi propio huerto. Eso es muy impresionante y saludable. Utilizaremos mozzarella fresca de búfala. Ahora tengo mucha hambre. El horno debe de estar muy caliente. Se cocinará en tan solo 5 minutos. La pizza recién hecha es una verdadera delicia. Lección 23. La memoria moderna. Antiguamente, los ordenadores eran tan grandes como habitaciones. Ahora caben en nuestros bolsillos. Se volvieron más rápidos y pequeños, y cada vez más personas podían permitírselos, ya que tenían mucha más capacidad de memoria. La tecnología se la ha vuelto muy accesible de hoy en día. Ha cambiado nuestra forma de trabajar y de divertirnos. Puedo almacenar miles de fotos fácilmente. El almacenamiento de alta capacidad es una maravilla moderna. Se harán aún más pequeños los ordenadores. Se están decantando por los dispositivos portátiles. Eso suena a película de ciencia ficción. En este sector, la innovación nunca se detiene. Quiero aprender a programar. La programación es el lenguaje del futuro. Es una habilidad muy útil para todos. Puedo enseñarte la lógica básica. Estoy listo para comenzar mi primera lección. Comenzaremos con un programa sencillo. Vivimos en una época muy emocionante. La tecnología conecta al mundo entero. Lección 24. Dedos de los pies. Por fin está durmiendo profundamente. Me siento muy aliviada de que ahora esté tranquila. Después de que se durmió, sostuve al bebé en brazos. Observé sus diminutos dedos de las manos y de los pies, y tuve mucho cuidado de no despertarla. Parece un angelito precioso. Ser padre o madre es una gran responsabilidad. La protegeremos con todo nuestro amor. Tiene tu nariz y mis ojos. Creo que será muy alta. Quiero que sea amable e inteligente.
Les brindaremos una muy buena vida. Estoy muy cansado, pero muy feliz. Deberías ir a descansar un rato. Me quedaré un minuto más. La vigilaré mientras duermes. Gracias por ser un gran padre. Juntos formamos un equipo muy fuerte. Buenas noches a nuestra pequeña niña. Dulces sueños a mis dos chicas favoritas. Lección 25. Nuevas tiendas. Esta zona cuenta con muchas tiendas nuevas e interesantes. Me gusta observar los diseños modernos. Es divertido explorar tiendas nuevas. Es cierto que podemos descubrir nuevos productos. Quiero encontrar un regalo de cumpleaños único. Esta tienda vende juguetes de madera hechos a mano. Son muy encantadores y clásicos. Prefiero la tienda de tecnología de allí. Vamos a ver los nuevos aparatos. Explorar nos ayuda a encontrar mejor calidad. También me gusta la librería local. Podemos encontrar autores de esta ciudad. Apoyar a los negocios locales es muy importante. Le da a la calle un carácter especial. Tengo hambre después de tanto caminar. Hay una panadería nueva en la esquina. Huelo a canela y azúcar recién hechas. Vamos a probar su pan. Descubrir nuevos sabores es la mejor parte. Lección 26. Adaptación cultural. Necesitamos contratar a un nuevo diseñador. Este candidato posee habilidades técnicas muy avanzadas. La habilidad es importante para las tareas diarias. Y no olvides evaluar su adecuación cultural. Por supuesto que queremos un equipo cohesionado. La persona debe compartir nuestros valores fundamentales. Deben ser muy buenos colaborando. Nuestro entorno de oficina es muy dinámico. Necesitamos a alguien que sea muy flexible. Prepararé algunas preguntas sobre comportamiento. Pregúntales cómo manejan el estrés difícil. Eso revelará su verdadera personalidad. Buscamos un compañero de trabajo positivo y amable. La diversidad también aporta muchas ideas nuevas. Estoy de acuerdo con tu enfoque equilibrado. Empecemos las entrevistas mañana. Enviaré las invitaciones hoy. Espero que encontremos a la persona adecuada. Formaremos un equipo de gran éxito. Lección 27. Cambio climático. Hoy hay muchas noticias. La gente está hablando del medio ambiente. Lo que está sucediendo es que ha habido mucha discusión sobre el cambio climático. Es un problema global muy grave. Los científicos afirman que los océanos se están calentando. Debemos reducir nuestra huella de carbono ahora. Muchos países están utilizando energía verde. La energía solar es una muy buena solución. También deberíamos plantar más árboles verdes. Estoy intentando usar menos plástico.
Las acciones individuales también son muy importantes. Los jóvenes están liderando el movimiento. Quieren un futuro seguro para sí mismos. Debemos exponer los hechos con total claridad. La educación es la clave del cambio real. Redactaré un informe especial al respecto. Te ayudaré con los datos. Juntos podemos generar un impacto positivo. El conocimiento conduce a mejores decisiones. Lección 28. El tren de la mañana. Te vas muy temprano hoy, Anna. Tengo una reunión muy importante esta mañana. Ella sube al tren para ir a trabajar. La estación de tren no está lejos de mi casa. Es una forma muy cómoda de viajar. Pero los trenes suelen estar muy llenos. Prefiero tomar el autobús local. A veces, el autobús va muy lento en el tráfico. Puedo leer mi libro durante el viaje. Me gusta escuchar música en el tren. Suele llegar su tren a tiempo. Es fiable la mayoría de los días. Veo tu tren doblando la esquina. Debo correr para no perdérmelo. Que tengas un día muy productivo en el trabajo. Gracias y que tenga un buen viaje. Te veré por la noche. Hasta luego y cuídate. Yo estaré aquí al mismo tiempo. Lección 29. Viajes en solitario. Pareces muy ilusionado con tu viaje. Quiero experimentar una nueva cultura. Oye, ¿alguna vez has considerado viajar solo? Estoy pensando en emprender un viaje en solitario. Esa es una decisión muy valiente y audaz. Quiero descubrir mi propia independencia. Puedes elegir tu propio horario diario. No tengo que esperar a nadie. Es una excelente manera de conocer gente nueva. Me preocupa, un poco, la seguridad. Siempre debes permanecer en lugares públicos. Esta noche investigaré las zonas seguras. Confía en tus instintos y mantente alerta. También me mantendré en contacto contigo. Siempre estaré disponible para ayudar. ¿Qué país debería visitar primero? Japón es muy seguro y muy hermoso. Me encanta la comida y la historia de ese lugar. Lo pasarás de maravilla. Lección 30. Diseñar la variedad. Debemos decidir un tema para el salón. Me gustan los estilos modernos y tradicionales. Creo que una mezcla de los tres sería buena, la variedad es clave y todos son fáciles de combinar. Los colores se verán uniformes. Podemos utilizar una base neutra. Parece una opción segura. Sugiero añadir algunos cojines coloridos. El amarillo brillante sería muy alegre. Proporcionará un gran contraste. Deberíamos elegir una alfombra grande. Una alfombra de lana aporta mucho calor.
Prefiero un diseño sencillo. La sencillez crea una sensación de calma. ¿Y qué hay de los cuadros en la pared? Uno de los cuadros grandes es muy elegante. Buscaré de artistas locales. Apoyar el talento local es excelente. Estoy entusiasmado con este plan. Crearemos un hogar hermoso.